Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es referente, en primer lugar, a la obligación que tenemos las personas físicas para presentar nuestra declaración anual por el ejercicio inmediato anterior. O sea, el ejercicio que concluyó, que fue 2021. Y me refiero de esta forma porque para el próximo ejercicio fiscal vamos a tener ciertas características en diferenciación respecto a los gastos o las deducciones personales, específicamente hablando, y por qué no también de los gastos que se podrían considerar deducibles para las personas físicas. El antecedente. El antecedente es que para este ejercicio 2022 tenemos un nuevo régimen fiscal. Es de ahí que yo le he llamado desde un principio las trampas del reciclo. Porque el régimen simplificado de confianza, básicamente dentro de sus particularidades, nos habla de que no van a existir para las personas que estén en este régimen fiscal deducción alguna. Solamente van a poder acreditar el IVA respecto al cobrado. De esta manera, el que los gastos que lleven a cabo no sean deducibles y que también para efecto de las deducciones personales, no se puedan considerar los que se mencionan en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues viene a representar un problema muy grave para toda la población mexicana, porque al final estas deducciones personales, vuelvo a repetir, que sirven para pues prácticamente poder llevar a cabo gastos que se refieran a la salud, a que tenemos también una disposición vía decreto para el apoyo en los gastos educativos y que creo que sería en esta fracción donde podríamos prácticamente pensar respecto a los gastos médicos, refiriéndome que ya no es posible con los límites establecidos en este artículo 151 para llevar a cabo las deducciones, que el dinero sea suficiente como para emplearlo en medicamentos, hospitales, médicos, etcétera. ¿A qué me voy a referir? Tenemos un monto total de deducciones que podemos efectuar los contribuyentes. Y precisamente en términos de ese artículo 151, no se podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización o UMA, que más o menos estamos hablando de 167,400 y algo pesos por el ejercicio 2021, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Si hablamos hipotéticamente que usted percibió 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos, pues únicamente podrá considerar la cantidad que resulte menor entre las 5 veces la UMA o el 15% del total de los ingresos. Si estamos hablando que percibió ingresos por 100,000 pesos, pues obviamente serían hasta 15,000 pesos. Pero si usted recibió ingresos hasta por 1,000,000 de pesos, pues estamos hablando de 150,000 pesos.
si consideramos este importe respecto al valor de la UMA 5 veces elevadas al año, estamos hablando de 167,000 contra 150, de tal forma que traemos todavía ahí una diferencia de 16,000 pesos. Esto, desde luego, en cantidad, respecto a lo que se puede llevar a cabo en deducción, pues es muy poco. Nos limita a todos los contribuyentes para poder seguir empleando dinero, nuestros propios recursos, producto de nuestro trabajo, mismo que ya ha pagado impuestos, para poder gozar seguramente del pago de un seguro de gastos médicos o una intervención quirúrgica. Hoy, por muy barata que pueda ser una operación, se están gastando aproximadamente las personas, pues mínimo 100,000 pesos. Y si estamos hablando de los estragos que ha dejado la pandemia, desde mi punto de vista, esta cantidad se debió haber ampliado para que pudiéramos tener nosotros como ciudadanos la oportunidad de invertir en nuestra salud. De tal forma que esto, ante la insuficiencia del Estado por proveer precisamente los medios de salud adecuados para nosotros los ciudadanos mexicanos, pues nos pone un límite. Y esto no es correcto, porque al final, si no tenemos salud, no podemos desarrollar nuestra actividad económica. Y si no podemos desarrollar nuestra actividad económica, no podemos generar ingresos. Y si no se generan ingresos, desde luego, obvio, no se van a poder pagar impuestos. Esto es un tema que en realidad, pues, yo juzgo a los legisladores de el por qué no han puesto especial interés en este tope respecto a las deducciones personales, refiriéndome a los gastos médicos y por qué no también a los demás, en donde nos limitan como personas a gozar de una buena salud, que es como que el mínimo vital en derecho humano, pues que tenemos todos el derecho a gozar. Así que vamos a pensar un poco, vamos rápidamente a un corte para que ustedes también conozcan la programación de nuestro canal Entre Finanzas e Impuestos TV y que aprovechen para suscribirse en nuestro canal. Y ustedes también puedan gozar de esta forma de la programación que hemos preparado para ustedes. Recuerden que este canal fue creado para la micro, pequeña y mediana empresa y desde luego para usted, persona física que desarrolla una actividad empresarial y profesional. Y desde luego, si usted es asalariado, pensando un poco en los requisitos de las personas para ser obligados a presentar la declaración anual, tenemos cosas para usted respecto a cómo cuidar su economía, sus finanzas personales. Así que les invito a que se suscriban y en un momento regresamos con más de este tema. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando precisamente de la insuficiencia que tiene el Estado para proveernos de el mínimo derecho humano que tenemos, como es la salud. Y en este sentido, comentábamos que nos vemos limitados en la cantidad que podemos considerar para llevar a cabo las deducciones personales, refiriéndome a la declaración anual, misma que en este mes tenemos que presentar las personas obligadas y también las no obligadas. Me voy a detener un poco en esto último porque las personas no obligadas deberían también pensar en cumplir con esta obligación, siempre y cuando tuvieran gastos deducibles personales. De tal forma que si una persona que percibe menos de 400,000 pesos al año y tiene la necesidad o siente que puede presentar su declaración anual por el ejercicio inmediato anterior, aunque no cumpla con esa primer premisa de los 400,000 pesos o no haya tenido dos o más empleadores durante el ejercicio anterior, pero sí tiene gastos médicos, dentales, tal vez compró unos lentes en donde también tenemos un límite establecido de hasta 2,500 pesos por persona. Esto respecto a la familia, en donde se menciona que pueden ser beneficiarios desde luego, el propio contribuyente, la cónyuge o concubina, así como en línea ascendente y descendente. En este sentido, si usted que no ha percibido más de este importe, pero ha gastado en estas deducciones personales, puede llevar a cabo su declaración anual de impuestos y puede obtener un beneficio seguramente en devolución. Pero hay algo muy importante que considerar. Debió haber hecho los pagos con medios electrónicos o medios financieros. Me estoy refiriendo a tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas, cheque nominativo. Y esto, desde luego, debe estar a su nombre, estas cuentas bancarias, para que pueda pagar este tipo de servicios médicos a quien se los proporcione. Igual los lentes. De esta manera, usted puede presentar su declaración anual. No se limite. Ese dinero que a veces no es reclamado a las autoridades y que por derecho también nos corresponde, puesto que estamos ejerciendo una deducción personal, lo podemos reclamar en devolución. Y le pido, por favor, que también se haga llegar de los asesores, de los especialistas que saben de la materia, porque muchas veces cometemos el error de caer en la trampa de la autoridad otra vez, en el sentido de presentar de forma personal, preparar y presentar la declaración anual. Y esto nos origina un grave problema, porque al cometer errores, pues la autoridad nos solicita más información y que es absurdo, puesto que ellos poseen, en este caso, toda la información de los CFDIs que autorizan para timbrarse. Pero hay solicitudes de devolución en donde la autoridad abusa solicitando estos medios electrónicos como son los CFDIs para corroborar. Entonces, es absurdo, pero al final usted puede reclamar este importe
de los gastos efectuados por asuntos de personales, o sea, deducciones personales, y podrá tener un beneficio de la deducción. Si acaso le requiere la autoridad, desde luego el especialista contable le va a ayudar a llevar a cabo el procedimiento de solicitud de devolución y desde luego se tienen que erogar o pagar honorarios a estas personas que están preparadas para ayudar, que tienen los estudios adecuados y que saben cómo es que deben tratar este tipo de situaciones ante la autoridad. Así que hay ahí una oportunidad. No deje inclusive perder su dinero cuando lleve a cabo una solicitud de devolución electrónica, porque entonces la autoridad simplemente al paso de 5 años, que es cuando prescribe este derecho, ya no le va a devolver nada. No lo deje. No estamos en condiciones de regalar también nuestros recursos. Si pagamos impuestos, podemos gozar de ese beneficio. Ahora, continuando con este tema de los honorarios médicos y la insuficiencia del Estado para proveernos de la salud. Hablábamos del límite que ya tenemos establecido, que nos menciona la misma ley en el artículo 151, que se debe considerar la cantidad que resulte menor entre las 5 UMAS elevadas al año o el 15% del ingreso del contribuyente. Y esto nos limita, precisamente en los ejemplos que ya he mencionado, a seguramente poder comprar seguros de gastos médicos, llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. Los que no tienen un seguro de gastos médicos sabrán que cuesta muy caro operarse. Los honorarios médicos es un tema también muy importante que lo conozcamos, porque desafortunadamente hay médicos que no proporcionan, en primera, el CFDI de honorarios por los servicios médicos, y en segunda, dicen, no aceptamos tarjetas. Y esto, pues desde luego va a ocasionar que usted pague en efectivo y entonces ya no estamos cumpliendo con esa premisa de tener que pagar por medios financieros. Así que es una obligación, no solo de los médicos, sino de las personas que estamos obligadas a prestar un servicio, poder recibir pagos por medios financieros. El único pago que no se recibe por medios financieros y que se señala como una deducción personal son los gastos funerarios. Y estos se pueden también pagar en efectivo y tienen un límite. Pero bueno, nos estamos refiriendo a las situaciones médicas de la salud. De tal forma que también debemos considerar otra situación adicional en donde considero que es, valga la redundancia, un límite que nos ponen a las personas contribuyentes, en donde se nos indica que las personas beneficiarias que nosotros pensemos llevar a cabo la deducción de estos honorarios médicos, dentales, quirúrgicos, hospitalarios y luego ahora de psicología y nutrición, estas personas beneficiarias no podrán haber percibido ingresos que en el año calendario o en el año anterior, inmediato anterior, puedan resultar en cantidad igual o mayor a lo que resulte calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevada al año. Y que, pues desde luego, desde mi punto de vista, esto también limita a las personas, porque pues finalmente están nombrados como beneficiarios en primer lugar. Y en segundo lugar, ok, puede ser que sí llevaron a cabo esos gastos médicos, pero si los pagó el papá y es beneficiario, pues que el papá los pueda hacer deducibles. Seguramente el hijo tiene algún aprieto económico y tendría que haber ocupado esos recursos para salir adelante en esta situación económica. Pero estamos hablando de límites que nos está poniendo la autoridad precisamente para gozar de los beneficios como la salud. Si nos referimos posteriormente al tema de la adquisición
de un seguro de gastos médicos, pues desde luego ahí sí va a haber un pequeño problema, porque al final un seguro de gastos médicos familiar, dependiendo la edad de los integrantes, pues yo creo que viene costando arriba de 100,000 pesos. Ahora también hay que buscar una compañía aseguradora adecuada en donde por medio de las sumas aseguradas y un deducible razonable podamos gozar de esa atención de salud y sobre todo para las emergencias. Recuerden que los seguros se compran para no usarse, pero al final, teniendo una emergencia, tenemos que echar mano de estos instrumentos que también nos sirven para preservar la salud. Ahora, refiriéndome a otra fracción de este artículo 151, vamos a hablar de las deducciones personales que se refieren a los donativos. Para el año 2021, que es la declaración que estamos presentando en este ejercicio 2022, todavía tenemos la posibilidad de poder considerar hasta un 7% de los ingresos del contribuyente para poder haber efectuado donativos a instituciones que están consideradas donatarias autorizadas. Y pensemos en algo, este tipo de entidades que son donatarias autorizadas, muchas de ellas precisamente vienen a auxiliar al Estado en proveer la salud, medicamentos, consultas médicas. Son entidades asistenciales de la sociedad civil, privadas desde luego, que por medio de los donativos que reciben de usted, la persona física, ellos pueden llevar a cabo este tipo de atención para las, desde luego, yo creo que más bien para las personas de escasos recursos o que estén imposibilitadas de poder pagar un médico, una operación, medicamentos, etcétera. Entonces, la participación de la sociedad civil es muy importante. Y para todavía 2021 se consideraba hasta ese monto del 7% de los ingresos del contribuyente para poder llevar a cabo donativos. Ahora, para este año 2022 y la declaración de impuestos que estamos próximos a presentar en 2023, bueno, hasta el próximo año, se nos está limitando otra vez en que la cantidad del 7% vaya involucrada dentro del total del monto autorizado de las deducciones personales. Y estoy hablando de esas 5 veces las UMAS, 167,000 pesos, o el 15% del ingreso del contribuyente. Entonces, le están metiendo ahí un porcentaje del 7% ocupando del ingreso del contribuyente. Vamos a pensar al 15% que tuviera el contribuyente como mínimo para poder llevar a cabo las deducciones personales. Estamos hablando que se queda un 8% disponible. Esto vuelve a ser lamentablemente muy grave, porque las entidades, sociedades civiles que llevan a cabo esta labor de recibir donativos para encaminarlos a la sociedad civil, ya no van a poder recibir dinero para emplearlo en el bien de la población que necesita ayuda, que necesita medicamentos, que puede necesitar atención médica. Y como el gobierno quiere ser protagonista de todo, es de ahí que ahora estamos como contribuyentes todavía resintiendo más esta deducción personal que es muy importante. Vamos a un pequeño corte y bueno, hemos adelantado realmente, abusando del tiempo del programa, en ya 2 aspectos muy importantes, los donativos y los gastos médicos. En el siguiente segmento vamos a platicar de las siguientes fracciones que están involucradas precisamente con la salud. Les invito a que se suscriban a nuestro canal y gocen de la programación que su canal Entre Finanzas e Impuestos tiene preparada para ustedes.
En un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como me he estado refiriendo al tema de la salud, recordemos que estamos saliendo de una pandemia a nivel mundial y que nuestro país, yo creo que como algunos, pero en especial nosotros, nos vimos seriamente afectados, y que también el haber acaparado la comercialización o distribución de vacunas representó un grave problema de salud para la población mexicana, porque se pudo haber prevenido seguramente el que hubieran muchos fallecimientos. Las cifras, desde luego, las que señalan como oficiales, no son precisamente oficiales en cuanto a la cantidad de personas que fallecieron, ni tampoco las personas infectadas. No hace mucho, días atrás, se agregaron en un solo día 32,000 infectados, cuando ya la última cepa de la pandemia, la Omicron, pues ya venía en disminución día a día, y de pronto aumenta a 32,000 infectados. Y no salen con que son personas que no se habían declarado a la autoridad por medio de las instituciones de salud. En especial señalaron, creo que al Seguro Social, y que sumaban 32,000 personas. Entonces, imagínense, las cifras manejadas a modo. Así que seguramente hubo más defunciones que las que conocemos actualmente, que están llegando casi al 500,000. Pero bueno, en ese sentido tuvimos ese problema respecto a las vacunas, que no precisamente hubo la oportunidad, como en otros países, de poder ir a una farmacia a adquirirla, y si no adquirirla, ser inoculado de forma gratuita. Aquí teníamos que esperar a ver qué vacuna nos tocaba, y luego algunas vacunas se convirtieron por la marca en restricción para poder ingresar a otros países. Y esto, desde luego, también es muy grave, porque hay gente que tiene que trabajar y trasladarse al extranjero, y ahora con una vacuna diferente de las que no fueron aprobadas en ese país a donde tengan que llegar, pues va a tener que buscar inyectarse, inocularse la vacuna en donde le permitan poder estar en tránsito en ese país. Bien, ahora, en el beneficio específico de la salud,
pues nos hemos encontrado con los límites que se han establecido, cuando el gobierno debe pensar que debe dar más facilidades a los contribuyentes para poder llevar a cabo los gastos referentes a la salud. Hay un asunto muy importante que fiscalmente también puede obedecer a que se establezcan los límites, pero también hay soluciones. Lo que pasa es que el mismo Estado, el mismo gobierno, no ha querido precisamente cómo gastar en los asesores adecuados para poder llevar a cabo esos ajustes fiscales y poder beneficiar a la población cuando tanto lo necesitamos hoy en día, que es la salud, que ya hemos comentado que es muy necesario que la tengamos para poder generar ingresos y pagar impuestos. Recordemos que hoy en día los impuestos son el ingreso fundamental que tiene el gobierno para llevar a cabo el gasto público. De esta manera, pues no podemos nosotros, enfermos, desarrollar nuestra actividad económica. Y hablando precisamente de el desarrollo de un país, me quiero referir al beneficio que en el decreto pronunciado en diciembre de 2013 se nos contempla la posibilidad de poder llevar a cabo deducciones en cantidades específicas respecto al nivel educativo de los beneficiarios que también se señalan en este decreto. Este decreto, desde mi punto de vista, es muy bueno y obedece precisamente a un tema de educación que se refiere al crecimiento de un país. Recordemos que un país con conocimientos es un país que podría volverse próspero. Y digo podría porque también depende qué tipos de conocimiento, qué tipo de conocimiento sea el que se le vaya a proporcionar al ciudadano. Debe ser un conocimiento de cultura general, en donde puedan también entender cuestiones financieras, políticas, económicas, históricas, etcétera. No debe manejarse la educación a modo. De tal forma que este decreto viene a beneficiar otra incapacidad del Estado respecto a proveer la educación. Este decreto beneficia de alguna manera a que si el Estado no es capaz de proveer la educación de todos los mexicanos porque no hay infraestructura en escuelas, entonces estamos hablando que para que un país crezca necesita salud. Y estamos hablando de infraestructura médica, hospitalaria, medicinas, médicos. Y los médicos tienen que aprender adquiriendo conocimientos. Y si un país no es capaz de proveer de esto a quienes van a proporcionar la salud, pues imagínense entonces cómo estamos. Pero en específico, refiriéndome al decreto, estamos analizando que el Estado es incapaz o ha sido incapaz tanto de proveer salud y educación a los contribuyentes, a los ciudadanos mexicanos en general. De tal manera que también nos ponen ciertos límites y estos límites, pues desde luego, se ven en afectación porque las cantidades que están señaladas para poder llevar a cabo en deducibilidad como personales se señalan como las siguientes. Tal es el caso que para el nivel preescolar son 14,200 pesos. Para el nivel primaria, 12,900 pesos. Para secundaria, 19,900 pesos. Un profesional técnico, 17,100 pesos. Bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos. Pero usted y yo sabemos que eso no cuesta en realidad una colegiatura. A veces hasta en una escuela seguramente pueden costar esos importes la mensualidad o simplemente la inscripción. Entonces ahí también tenemos otro límite. La inscripción en una institución privada incorporada
a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Politécnico Nacional, a la UNAM, puede, proporcionado este servicio de educación, emitir el CFDI correspondiente con todos los datos del alumno y el contribuyente en su declaración anual podrá deducirlo, pero solamente por los importes mencionados. Y entonces estamos encontrando un límite que nos están poniendo para poder tener educación en nuestro país, crecimiento. Y que, amén de este beneficio en el decreto, tal como se señala, pues no se está considerando que no hay escuelas suficientes en nuestro país. El profesor está mal pagado. Y si seguimos, pues hay programas en este canal Entre Finanzas e Impuestos que usted podrá ver entrevistas en donde se menciona que las comunidades rurales, muchos niños no tienen la posibilidad de acudir a escuelas y otros caminan horas o kilómetros para poder llegar a una escuela rural en donde carentes de toda situación material se empeñan en estudiar. Si pudiéramos lograr que este decreto aumente los límites anuales de deducción, sería algo formidable, porque se estaría suplantando precisamente el papel del Estado por los particulares que pueden pagar una colegiatura, que pueden pagar servicios escolares privados. De esta manera, se les puede dar la oportunidad a otras personas teniendo una mejor infraestructura educativa. Yo no entiendo por qué nuestros legisladores y nuestro gobierno no se fijan en esa parte tan importante como el emplear recursos que finalmente no vienen a ser un beneficio para la población, un crecimiento para el país. Esto es un tema, desde luego, muy controversial, muy controvertido, pero yo creo que vale la pena que también se analice, se ponga sobre la mesa, se discuta y se llegue a algo. Así que, pues, el tema de la insuficiencia del Estado para proveer los servicios médicos y educativos a la población mexicana está muy presente y muy latente, y más con las disposiciones fiscales para este ejercicio 2022, en donde los que están incorporados al régimen simplificado de confianza y en donde se limitan también los ingresos, no podrán llevar a cabo la declaración anual y menos considerar deducciones personales. Y entonces, como este reciclo incorpora a actividad empresarial, actividad profesional y luego a las personas que prestan, que también reciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Y, desde luego, viene en forma diferente respecto al pago del impuesto sobre la renta contra lo que pagan los asalariados. Parece como de locos. Un asalariado paga más impuestos sobre la renta que un contribuyente del régimen simplificado de confianza. Y el régimen simplificado de confianza lo limitan en los ingresos y también le limitan en cuanto a tener deducciones personales que puedan ser presentadas en una declaración anual. Es de ahí la trampa del reciclo, una de las trampas del reciclo. Así que, si a esto le sumamos que los donativos a entidades de la sociedad civil, como son las donatarias autorizadas, que tanto han ayudado a la población con medicamentos y atención médica, dejen de percibir los donativos de las personas físicas que llevan a cabo, porque ahora también se limita, porque se introduce ese porcentaje del 7% dentro del global mínimo que tenemos como deducciones personales para efectuar, pues bueno, o sea, no nos da el gobierno, pero nos quita. Esto es desgraciadamente un gran tema. Pero pues vamos a seguir adelante creando conciencia ciudadana
y que sobre todo las personas a las que elegimos para que nos representen en la Cámara de Diputados y pues los senadores puedan pensar qué es lo más conveniente para nosotros los ciudadanos de un país que hoy necesitamos sobre todo crecimiento, salud, educación, seguridad. Lo dejo en la mesa. Vamos a crear conciencia al respecto y yo espero que pueda existir alguna respuesta favorable y no populista para nosotros los mexicanos. Les agradezco mucho el favor de su atención, el que me hayan acompañado en este programa Entre Finanzas e Impuestos y sobre todo que el que me haya extendido unos minutos más de lo normal en cada uno de los segmentos, pues puedan haber sido esto muy productivo para todos en el sentido precisamente de crear conciencia, de poder entender a qué nos estamos enfrentando cada día nosotros como mexicanos. Los espero en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, donde estaremos seguramente platicando de temas muy interesantes, en donde usted también pueda aprender algo, pueda llevarse algo de conocimiento, y es la finalidad de nuestro canal, ayudarle, aportarle en algo de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No olvide suscribirse a nuestro canal, atender a las redes sociales y poder disfrutar de nuestra programación, que le prometo será de mucha ayuda. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.